del siglo XVIII en Arenas, pero que siempre me gusta aclarar que esta reedición, donde se unen dos novelas, no son novelas históricas ni es una novela histórica, es en realidad un relato alegórico. Es decir, que claro que hay datos fidedignos, fieles, auténticos, que sirven para estructurar y dar sentido a los personajes del siglo XVIII, pero sobre todo porque en realidad me interesaba más hacer esa clave o plantear ese registro alegórico, porque en realidad el personaje, sobre todo de la condesa de Chinchón, te permite, pues por ejemplo, en esta portada que me realizó Manuel Aznar, permite recordar que muchos de los personajes a los que nos enfrentamos, tanto en la literatura como en el cine, como en la pintura, tienen esa dimensión alegórica, tienen esa significación de entender que un personaje, al mismo tiempo que es la condesa de Chinchón, que en ese momento está embarazada, puede representar, de hecho representó, gracias a lo que nos contó Goya, con la indicación de colocar unas espigas en su tocado, representa a la diosa de la agricultura, representa por tanto el día, representa por tanto la luz, ¿no? De manera que el velo de Ceres es una forma de invocar a eso que se llaman, y que se utiliza tanto en la publicidad, que son las analogías, los símiles, que sirven sobre todo para que puedas incluso, al no tener el registro, ni el recorte ni la limitación de la novela histórica, te puedes tirar a la piscina. Por lo tanto, y al ser o plantearlo desde un registro, una clave alegórica, te permite no solamente atender a la fábula, sino a todo tipo de lucubraciones, saltarte el tiempo, irte con Don Quijote a la Mancha, y te permite todos los saltos que te permite incluso la ciencia ficción, ¿no? Por lo tanto, son dos bloques, el relato del infante Luis de Borbón, su conocimiento sobre todo de un universo donde la naturaleza y el paisaje tienen una presencia muy viva. A él, desde que nace, se le identifica con el centauro, no es casual que la iconografía del centauro se utilice en el libro, es decir, encontré un documento inédito en Italia, que luego también me apareció en un archivo privado en Londres, y que luego encontré en un boceto del Museo del Prado que no se expone, que la fiesta primera que se hace cuando nace el infante Luis de Borbón, el hijo de Isabel de Farnesio, pues se crea en Roma una puesta en escena donde se representa el mito del centauro Quirón y de qué manera Tetis, que es Isabel de Farnesio, entrega al centauro Quirón a Aquiles, que es el infante don Luis de Borbón, que creo que todavía esos códigos, esas alegorías, esos símiles y metáforas no se han aprovechado lo suficiente para entender eso que a mí me interesa, que es recuperar también la iconografía, la iconología y la alegoría, que es el triángulo y el registro que me interesa de este libro, en el que efectivamente lo que más tiene que ver con el espacio en el que estamos es la capacidad para que a través de un personaje femenino como es la condesa de Chinchón hablemos del empoderamiento de la mujer, reflexionemos sobre la relación de la mujer con el paisaje, la utilización deliberada en el libro de una reflexión que hace su marido, el príncipe de la paz, sobre ella, que es la utilización que la condesa de Chinchón hace en todo momento de la ventana como una herramienta para incluso liberarse de ciertas tensiones o de mucha presión que tenía. Comenta Godoy pues que ella abría incluso en invierno la ventana para refrigerarse, entonces esa iconografía de la ventana la aprovecho también para pues hacer un recorrido, una reflexión sobre la importancia que tiene la ventana como una forma también de expansión, una manera de buscar la luz por parte de los personajes femeninos. Lo sé, todo esto es un lío porque podría haber sido mucho más fácil. Podría haber sido un relato donde tú cuentas desde que nace hasta que muere un señor, el padre de la criatura, y luego coges a la criatura desde que nace hasta que se muere, y adiós muy buenas, ¿no? Pero me parecía, al menos para mí, más laberíntico, que tenía una clave mucho más enriquecedora, la posibilidad de revalorizar y encumbrar lugares, como por ejemplo Guisando, Arenas, y llevarlos a la categoría de lo que también se hizo en un determinado momento por ilustrados, por humanistas del siglo XVIII, que es no solamente recordar el Covacho, Guisando o Arenas como un lugar bello con su nombre, sino, como ocurre con los personajes, que esos lugares también se pueden identificar con otros lugares míticos, no solamente de la cultura pagana, sino con otros también que se pueden inventar. De manera que yo creo que, por un lado os agradezco que estéis escuchando a un hombre tan pedante como yo, por otro lado pensaba que íbamos a ser 6 y hemos sido realmente más de 12, y este tono familiar o ambiente familiar, también me sirve para agradecer a la alcaldesa su presencia, su apoyo, y sobre todo insistir en la importancia que tiene el que nos podamos reconocer en metáforas tan importantes como esta, donde efectivamente estamos viendo a ese personaje, la condesa de Chinchón,
pero al mismo tiempo estamos viendo algo que he tenido la suerte de ver en una ocasión, que es a Woody Allen viendo la Condesa de Chinchón de Goya y descubriendo en esa lucubración que él debe hacerse en su cabeza aquello que ha trasladado también en el lenguaje cinematográfico también, que es ese universo femenino, ese universo de las mujeres, tan sutil, tan variado, tan rico, tan amplio, que yo creo que nos genera a los hombres una riqueza tremendamente importante, ¿no? Por eso siempre les digo a mis alumnos que yo soy un profesor absolutamente feminizado, ¿no? Ellos lo entienden, me apoyan, me quieren y bueno, pues este es el libro. Muchas gracias.